soy Sandra Medina, la alumna invisible, aquí como veis. Y bueno, como he puesto ahí en la presentación que puse en la contraportada de mi libro, yo quería ser actriz pero me hice pedagoga. Y me gusta mucho esta presentación porque refleja muy bien como ese gran cambio que yo he llevado a cabo al descubrirme de adulta a los 27 años, que fue cuando realicé mi valoración, aunque hubo una valoración con 5 años, que ahora os voy a contar. Y para mí me ha cambiado la vida completamente, ¿no? O sea, es como si hubiese estado toda mi vida completamente bloqueada, sin entenderme, con una pieza que luego me di cuenta que eran muchas, ¿no?, mía, que desconocía, y para mí descubrirme ha sido abrirme a hacer todas esas cosas que en ningún momento me atreví a hacer, porque la alumna invisible, pues subirse a un escenario y ser actriz, pues es un poco incompatible, ¿no? Pero es una cosa que yo siempre había querido. Entonces, bueno, me gusta presentarme así porque en el presente, pues bueno, además de divulgar sobre altas capacidades en redes sociales, estudio teatro, interpretación, estudio doblaje en la Escuela de Doblaje de Madrid y estoy creando mi propia compañía de teatro, que es algo que me hace como mucha ilusión, ¿no? Es como ir de la mano con esa niña que un día no pudo hacer todas esas cosas y el permitirle el que pueda hacerlas. Y bueno, ¿cómo llegué yo a esto de las altas capacidades? Pues a través de la terapia, ¿no? Creo que era el año 2021, llevaba tiempo en un trabajo en el que me sentía pues muy frustrada, tenía una sensación de que yo podía hacer más y me sentía bloqueada, de que también había ahí como un poco de manipulación, sentía que se estaban aprovechando de mí, pero en cualquier caso yo tenía una frustración muy grande a nivel laboral, como una sensación de yo podía haber llegado a más y no sé qué me pasa, no sé qué me está bloqueando, ¿no? Entonces decidí ir a terapia, dejé ese trabajo y luego me encontré pues todo un verano sin saber qué hacer con mi vida y en septiembre volví a terapia, ¿no? Entonces en esa terapia empezaron a surgir cosas de la infancia y había un sentimiento muy grande de incomprensión hacia mí misma, ¿no? De que yo no me entendía, ¿no? Y sentía que había ahí como muchas cosas y después de un ejercicio que me hizo hacer mi terapeuta en el que hablaba con esa niña, la abrazaba, le preguntaba cosas, ¿no? Una visualización que me hizo hacer, pues terminé llorando y ella me preguntó ¿qué le pasa a esa niña? Y yo dije, necesita que la entiendan. Y en ese momento no entendía yo por qué estaba diciendo eso, ¿no? Entonces me dijo, mira, pues durante esta semana vas a coger una foto de cuando eras pequeña y vas a hablar con esa niña, le vas a hacer preguntas, tal. Entonces yo, pues que me hice pedagoga por un motivo, pues en vez de hacerle preguntas y ya está, pues me vinieron un montón de anécdotas del colegio y yo abrí un documento Word y escribí como 15 páginas de anécdotas y de cosas que habían pasado y fue ahí al ver como toda mi historia como alumna, al verlo desde fuera como pedagoga y no como mi historia, que como siempre te la han contado, pues normalizas cosas que no son normales, ahí me di cuenta y dije, aquí hay cosas que no son normales, ¿no? Y digamos que el factor común era que ocultaba mis capacidades, ¿no? Y la evaluación esta que me hicieron con 5 años, que fue la que me hizo hacerme pedagoga, pues surgió porque al cambiarme de colegio resulta que bueno, a mis padres van a darles las notas el primer día y resulta que su hija no sabe comer sola, no sabe vestirse sola y las demás niñas la tienen que ayudar, cuando yo había sido un bebé precoz y me habían cambiado de colegio precisamente porque iba mucho más avanzada. Claro, mis padres diciendo, ¿me estás hablando de otra niña? O sea, somos los padres de Sandra Medina. Y la profesora, sí, es vuestra hija de la que estoy hablando. Entonces ahí dijeron, aquí, o sea, mi profesora se pensaba que yo tenía retraso madurativo, o sea, fijaos, ¿no? Entonces se habló con el departamento de orientación, me observaron durante 2 meses, me evaluaron y efectivamente pues mis padres tenían razón, ¿no? Pero pues bueno, la cosa se quedó en es normal que intente adaptarse porque es mucho más madura que los niños de su edad, por eso se siente diferente y además ella no necesita demostrar lo que sabe. Pero no se preocupe, señora, que su hija no es superdotada, porque como no llegue a 130, la cosa se quedó ahí. Nunca nadie hizo nada, nadie me explicó nada y aparte estaba esta creencia de los niños precoces llega un momento en que se les pasa. Pues siempre que cuento esto digo lo mismo, spoiler, no se me ha pasado todavía, o sea, tengo 30 años y estoy esperando a que se me pase, ¿no? Y yo cuando me hicieron esa evaluación, resulta que le pregunté a mi madre, mamá, ¿estás
¿hacen magia? Y mi madre, ¿por qué lo dices? Y yo como, no sé, es como, han descubierto algo que yo estaba ocultando. Esa que ha estudiado, la psicóloga no, la otra, la que me ha pasado el test, y me dijo, psicopedagogía, Sandra, y a mí ya se me metió aquí, entre ceja y ceja. Y claro, yo toda la vida pensando que yo lo había estudiado porque era mi vocación, hasta que pasó todo esto con 17 años y dije, no era mi vocación, yo necesitaba entenderme a mí misma, ¿no? Y pues bueno, es una suerte haber podido entenderme después de 27 años, pero para llegar a decir que es una suerte, pues he pasado 3 años de duelo, que es de lo que hablo en este libro, de duelo, de procesar, pues que fuiste una niña desatendida por completo, ¿no? Y como cuento también en el libro, que me ha ayudado mi madre a escribir, ¿no? Algunas partes sobre todo de la infancia, porque yo no recordaba muchas cosas, lo más doloroso para mí fue el darme cuenta de que había esos problemas en casa, ¿no? Porque es muy fácil culpar al departamento de orientación, en el cole no lo hicieron bien, pero es más duro decir, pues igual mis padres tampoco lo hicieron bien, ¿no? Y poder sanar esa herida, no solo contigo misma, sino con tus padres, porque luego también está el enfado contigo misma de decir, yo lo sabía, porque en el fondo yo lo sabía, y decidí ocultarme, ¿no? Pero yo era una niña y no puedo cargar a una niña con esa responsabilidad. Y bueno, en el libro, esta idea de escribir este libro me vino en octubre de 2021, que fue después de esa sesión con mi terapeuta. Yo lo descubrí, o sea, me di cuenta de que esa frase de no necesita demostrar lo que sabe, no me cuadraba nada, dije esto no es una explicación. Y luego había muchas anécdotas pues, de ocultar mis capacidades. Entonces yo busqué en Google alumnos que se ocultan o algo así, ¿no? Entonces me salió un documento de orientación educativa del País Vasco sobre alumnado de altas capacidades y ya ese fue lo primero que leí y de ahí fue un fin de semana de leer un montón de cosas, de buscar vídeos en YouTube. Por eso luego decidí hacerme youtuber porque yo lo que necesitaba en ese momento era escuchar a otra persona que se sintiera como yo me sentía. O sea, necesitaba esa validación de decir, estaré yo loca, me lo estoy inventando, pero hay una parte de ti que es que ya lo sabes, ¿no? Y precisamente algo que habéis comentado antes, que también ha dicho Teresa y que supongo que cuenta en su capítulo de comunicación, es la importancia de decírselo. Y justamente ayer salió una publicación en redes de un creador de contenido que decía que dependiendo del caso, a lo mejor no había que contárselo porque podría hacerle sentirse especial o mejor que los demás, porque podía generar expectativas. Y bueno, en respuesta yo he hecho un reel que si lo queréis ver en mi cuenta, en el que he dicho, por supuesto que hay que contárselo, es que muchas veces ya lo saben. Otra cosa es pues, que haya que allanar el terreno, ese previo, ¿no? que ha comentado Alba Villegas antes, ese trabajo posterior, pero es que muchas veces ya lo sabemos y ya nos sentimos diferentes, ¿no? No es necesario que te digan, tienes altas capacidades y entonces te sientes diferente, no, es que ya te sientes diferente, ¿no? Y bueno, eso me surgió en octubre de 2021, fue cuando yo me di cuenta de que era eso lo que me pasaba, solicité cita para la valoración y ahí me vino como el índice del libro, ¿no? Que está, pues bueno, son las piezas, básicamente es mi vida. Y me vino como esa idea de la pieza 1, la precocidad, la etapa bebé, la pieza 2, la precocidad en el colegio, ¿no? Todas esas anécdotas, porque ya desde segundo de infantil se veía, ¿no? Las niñas que se ocultan, ¿no? Esa otra pieza, luego la adolescencia, que cuando hablo de la adolescencia, el otro día fui con mi madre a hacer una presentación para familias y dije, cuando hable de mi adolescencia, por favor, no os asustéis, ¿vale? Si leéis el libro, no os asustéis, porque no todos los casos son iguales. Al final a mí me gusta mucho decir que este libro es un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo más de un caso particular, ¿no? Con todo su contexto particular y que cada caso es un mundo, ¿no? Pero en cualquier caso es una historia de una alumna que se oculta, ¿no? Y como digo aquí en el libro, pues las señales de esas niñas están ahí y tenemos que verlas, ¿no? Y para eso pues hay que hablar de ello, ¿no? Y luego ya, después de esa pieza de la adolescencia, hablo pues de la etapa adulta, ¿no? De cómo me he sentido yo como adulta con altas capacidades, incomprendida, que no se entiende a sí misma, ¿no? Que sigue sintiendo que le falta una pieza, con todo ese problema de identidad que conlleva, ¿no? Porque una cosa que a mí me gusta explicar es, si tu capacidad es esta, pero lo que muestras es esto, hay una distancia tan grande que no sabes quién eres, o sea, tienes un autoconcepto
pues, bueno, no tienes un autoconcepto erróneo, ¿no? O sea, varios, como roto, como despiezado, ¿no? Que tienes que volver a reconstruir. Y luego al final hablo de ese ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué pasa, no? ¿Y ahora qué hacemos? Hablo de ese duelo que se pasa muchas veces, porque cuando somos adultos, pues en mi caso, por ejemplo, yo empecé a ir a terapia en ese momento y de repente cuando tú vas a terapia descubres cosas que no son solo las altas capacidades y se te revuelve todo y repasas toda tu vida, ¿no? Todos los años de tu vida y tienes que hacer como esa sanación con todas las partes de tu vida, con el colegio, con la profesión, ¿no? Porque otra cosa que yo siento que me ha pasado es que siento como que la educación me falló como alumna y me volvió a fallar como profesional, ¿no? Y me he tenido también que reconciliar con la pedagogía, ¿no? Y con por qué la elegí. Entonces, bueno, quería leer algún extracto del libro, uno muy importante, que es una parte que escribió mi madre, porque hay como 4 extractos ahí sueltos en el libro de algo que escribió mi madre, y viene a todo esto de si hay que contárselo o no. Que para mí muchas veces la cosa no es solo decírselo porque sí, ¿no? Es cómo entendemos como adultos la alta capacidad y por lo tanto cómo lo transmitimos. Pero muchas veces, aunque no haya una etiqueta, hay una idea de cómo es tu hijo o tu hija, que en este caso ya intuyes que algo hay, aunque no le pongas un nombre, ¿no? Y mi madre me ponía aquí: fíjate qué curioso que no solo te ocultabas tú, sino que de alguna manera yo te ocultaba también, en el sentido de que si me lo hubieran confirmado, no creo que lo hubiese compartido con más gente, solo con personas de confianza. Lo que más me mata es el alivio que sentí en aquel momento, que se me está clavando ahora mismo en el alma, porque ella en ese momento sintió alivio, ¿no? Cuando le dijeron, no se preocupe, no es superdotada, porque ella tenía miedo. Entonces, para mí, también otro objetivo de este libro es como naturalizar las altas capacidades y el poder perderle ese miedo, ¿no? Que no es algo malo, y a mí entenderlo pues me ha ayudado, como os digo, a mí me ha cambiado la vida, literalmente, y no volvería atrás. Así que, pues bueno, si puedes pasar a la siguiente, que ya es la última. Pues eso, ahí lo tenéis. Y nada, esta es la historia de una alumna que se oculta, y bueno, daros las gracias porque gracias a vosotros pues el alumna invisible pues ya es menos invisible. Muchas gracias.